me han llamado para dar 200 años de historia, que son los orígenes del cristianismo, y tratar de que se comprenda cómo nació el cristianismo en una hora. Vamos a ver si logramos entender cómo nació el cristianismo en una hora. Esta es la idea, vamos a ver si se logra. Bueno, el tema es el siguiente. Para entender la situación es empezar con Judea en el siglo I. Siglo I antes de Cristo. No vamos a hablar del siglo I, sino un siglo antes de la aparición de Yoshua. Voy a hablar luego de Jesús de Nazaret, pero ahora no voy a hablar de Jesús de Nazaret. Lo que me interesa es hablar del judaísmo y qué sucedía en el judaísmo del siglo I. El judaísmo del siglo I era muy complejo. De los 100 millones de habitantes que tenía el Imperio Romano, el 5% era judío. Era una población muy grande comparativamente con otras minorías. Casi podríamos decir que era la minoría más grande que tenía el Imperio Romano. Más o menos 2,5 millones habitaban Judea y otros 2,5 millones o 3 millones ya estaban en la diáspora. En verdad, por razones comerciales, casi el 50% de los judíos ya estaban fuera de Judea en el siglo I. Así que estamos hablando de que en el siglo I, en la época de Jesús, había la mitad del mundo judío estaba fuera de Judea y la otra mitad del mundo judío estaba en Judea. Roma ya tenía comunidad judía desde el año 139 a.C. Es decir, que en Roma ya había judíos del siglo II a.C. ¿Qué queda claro? Que en la zona de Oriente había muchos más judíos que en la zona de Occidente. La zona de Oriente está más cerca de Judea y por lo tanto la más cercana. Y por también los judíos en Babilonia. Ahora, los judíos de Judea no todos pensaban igual. En realidad los judíos nunca pensamos igual. Ya desde la época de Moshe había oposición al liderazgo de Moshe, solamente que lo bueno de la época de Moshe es que la oposición se los tragaba a la tierra. Eso es lo bueno. Cuando había oposición que a Moshe no le gustaba, no sé por qué Dios aparecía, hacía un hueco y la gente desaparecía. Era una cosa muy rara terminar así con la oposición. Si usted lee el texto de la Torá, todas las oposiciones a Moshe van desapareciendo en huecos dentro del desierto y nadie sabe a dónde se fueron toda esta gente. Dice, se los tragó la tierra, literalmente, en el texto de la Torá. Por lo tanto, ya había judíos que estaban contra Moshe. Así que imagínense desde dónde vienen nuestras discusiones, ¿no? Nuestros partidos, en cierto modo. En el siglo I había grandes partidos. El primer partido, el poderoso, para llamarlo de alguna manera, eran los saduceos. ¿Quiénes eran los judíos saduceos? Los judíos saduceos eran aquellos que tenían todo el poder no, pero gran parte del poder, político, económico y militar de Judea. Es decir, Flavio Josefo los califica que eran 10.000 judíos. 10.000 judíos que dominaban prácticamente todas las instituciones. El Sanedrín estaba dominado por los saduceos. Quiere decir que el Sanedrín, o parlamento judío, no es un parlamento de la democracia actual. Es decir, era un órgano de control de la religiosidad. El sacerdocio estaba dominado por el partido saduceo. Por lo tanto, los sacerdotes, el Cohen Gadol, los Kohanim, pertenecían también al grupo saduceo. Eran amigos del Imperio Romano, por lo tanto, si alguien se quejaba contra los saduceos no había problema, venían las tropas romanas y lo mataban. Así que contra los saduceos poca cosa había que hacer, dado que todas las estructuras del poder político y económico estaban en manos de los saduceos, y que eran los, de alguna manera, llamados sacerdotes, los Kohanim. Pero Kohanim que en aquella época eran bastante corruptos, un fenómeno que quizás en Argentina no conocen. En consecuencia, los Kohanim corruptos del siglo I, ¿ok?, dominaban al pueblo judío, y el pueblo judío que quería sacarse a los saduceos de encima. Y por lo tanto apareció en el siglo I a.C. un fenómeno de democratización, una especie de grupos de base, es decir, el pueblo judío que decía, nosotros queremos oponernos a la jerarquía del templo. ¿Y cómo nos vamos a oponer? Con líderes que van apareciendo dentro del pueblo y van apareciendo maestros dentro del pueblo a los que se le van a llamar rabí. Aparece la figura del rabí. La figura del rabí no tenía ninguna relación con lo que ustedes conocen como el rabino actual. La figura del rabí no todos oficiaban en una sinagoga. Los primeros rabinos que aparecieron de manera itinerante. Eran lo que se llama rabinos carismáticos, maestros que iban de una ciudad a otra. En realidad la figura del rabí, la figura del maestro, es alguien del pueblo que, conociendo profundamente la interpretación de la Torá, puede hablarle al pueblo en forma de parábolas. ¿Ok? Esto se llama mashal en hebreo, en forma de Agadá. Cuando nosotros hacemos Agadá de Pesaj, es el cuentito de Pesaj. ¿Qué hacían los rabinos? Contaban cuentitos. Porque la gente, en general, en vez de ponerse a leer, quería que alguien le cuente cuentitos. Todavía sigue el mismo tema.
Es decir, pasa lo mismo, la gente no todos quieren leer, entonces aparece el rabino, usted va a la sinagoga, le cuenta un cuentito, todos contentos. El movimiento rabínico, como nació, se denominan los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos vienen de la palabra hebrea prushim. Prushim quiere decir separados o puros. En griego, cátaros. ¿Ok? Los cátaros tienen el mismo origen, en cierto modo, filológicamente hablando, que el término fariseo. ¿Quién era el fariseo? El que interpretaba la ley. Y por lo tanto estaba en contra de la autoridad de los saduceos del templo de Jerusalén. ¿Y por qué estaba en contra? Porque indudablemente representaba a todos los intereses del pueblo judío contra la élite de los saduceos. ¿Me están siguiendo o no? Porque cuando aparezca Jesús va a haber un remolino de discusiones y debates donde Jesús va a aparecer metido ahí adentro. Por lo tanto hay que tratar de entender cuál es el problema dentro del mundo judío a nivel teológico. Los fariseos entendían que a Israel iba a llegar el Mesías. Punto interesante, porque si no, no hay cristianismo, por lo tanto tenemos que hablar del tema del Mesías. Tema del Mesías que tenía que tener unas características especiales, que tenía que ser un hombre santo, un hombre perfecto. Decir hombre perfecto es un contrasentido, por eso yo creo particularmente que el Mesías no va a llegar nunca. Con lo cual, si es perfecto es Dios, tenemos un problema, pero en la tradición judía, la teología del Mesías dice que tiene que ser no Dios, tiene que ser un Mesías humano. Lo cierto es que la idea mesiánica en realidad proviene de la restauración nacional judía como descendiente de la dinastía de David. La idea mesiánica era rebelarse contra el Imperio Romano y establecer una monarquía judía contra Roma. Por lo tanto, para analizar el Mesías, no hay que analizarlo en términos religiosos, sino en términos histórico-políticos. El Mesías que esperaba el pueblo judío, lo esperaba para liberar a Israel del dominio exterior. ¿Estamos de acuerdo? Y los saduceos no creían en ningún Mesías. Decían que nadie se salva por un Mesías que venga. Directamente anulaban la idea del Mesías. En general, en el siglo I, y dentro del movimiento fariseo, los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Los ultranacionalistas judíos. Eran aquellos fariseos que decidían en un momento ir a la guerra directa contra Roma. Así que cualquier fariseo pacifista en cualquier momento podía cambiar y volverse celote. ¿Quién era celote? ¿Quién no era celote? Para Roma era un problema. Nadie sabía en una familia quién era celote y quién no era celote. De repente una familia pacifista, la mitad de la familia se volvía celote y esta gente era sospechosa para el Imperio Romano. Como verán, era un dolor de cabeza Judea para el Imperio Romano, que ocupaba este territorio. Y por otra parte sucede otro problema, que en realidad es un problema en principio religioso, pero que en verdad se vuelve un problema político, porque tiene consecuencias políticas. Cuando Roma entraba en una provincia, ¿qué hacía? Un poco lo hace la Iglesia Católica hoy. Voy a explicar el mecanismo, es bastante simple. Roma conquistaba un territorio y esos tribus tenían un dios. ¿Qué hacía con ese dios? Lo tomaba y lo ponía al panteón. Entonces Roma, en vez de tener 20 dioses, tenía 50. Cada territorio en donde iba entrando Roma, veía, a ver cuántos dioses hay acá. Acá tenemos 3 dioses, vengan al panteón. 53 dioses, 60 dioses, ¿qué importa? El mecanismo de incorporar dioses al panteón es un mecanismo que la Iglesia Católica lo tomó después con el santoral. Cuando el Papa quiere reconocer a un sitio muy católico, empieza a santificar santos en algún sitio. Me faltan santos en México, bueno, vamos a México, hacemos santos. ¿Okay? De ese modo, los pueblos van tomando una representación en cierta forma como la mecánica que tiene el panteón romano. Cuando Pompeyo entra en Jerusalén y pregunta, bueno, ¿cuál es el Dios de Israel que tengo que incorporar al panteón? Le dice, no, el Dios de Israel es invisible. Pompeyo ya no entiende nada. Dice, ¿cómo ahora voy a poner a este Dios en el panteón? Este Dios no está en el panteón. Y los judíos le dicen a Pompeyo, pero no solamente no está en el panteón, sino que además este Dios invisible es el Dios de los dioses. Está arriba de todos los dioses de tu panteón. A ver si queda claro. Un pueblo derrotado y conquistado no podía decir que su Dios era un Dios superior al panteón del Imperio Romano. Era un contrasentido. Si el Imperio Romano había conquistado Judea, quiere decir que los dioses romanos habían ganado la guerra. En definitiva, en la antigüedad, cuando un pueblo ganaba, ganaba su Dios. Este pueblo, que había sido vencido y conquistado, estaba diciendo que su Dios era superior a todo el panteón. En términos políticos, el judaísmo le estaba diciendo a Roma que el Dios de Israel, siendo superior a Roma, en alguna, puede ser que sea alguien del panteón, que me llame, pasan estas cosas en la conferencia, tranquilos, algún Dios del panteón llama, pero ahora tecnológicamente, ha cambiado, Mario Benz ríe ahí. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que aquí aparece un problema político.
no se puede romanizar a los judíos. Los judíos son una cosa aparte. Estamos viendo aquí un pueblo que no entra en la globalización romana. No entra en la McDonaldización. Todos comen en McDonald's y este pueblo no come en McDonald's. Todos creen en el panteón y este pueblo no está en el panteón. Este pueblo tiene un cierto problema. No se disuelve en la identidad del Imperio Romano. Por lo tanto, si no se disuelve en la identidad del Imperio Romano, estamos teniendo un problema. Un problema que va a aparecer en el futuro, porque Roma, desde el punto de vista del derecho, fue muy respetuosa de las comunidades judías. El derecho romano respetó a la religión judía en cuanto a religión. El problema con Roma empezaba cuando algunos grupos judíos en Judea decían: nosotros no queremos solamente ejercer la religión, queremos designar un Mesías para sacar del poder al Imperio Romano. Con lo cual, cuando el pueblo judío estaba en la línea religiosa, el Imperio Romano respetaba desde el derecho las comunidades judías. Pero cuando alguna comunidad judía decía: ahora yo quiero liberar este territorio del Imperio Romano, la cuestión entraba en el terreno político. Claro, política y religión en aquella época estaban totalmente unidos. Con lo cual había un problema. Cuando esta persona designaba un Mesías, era automáticamente un problema para el Imperio Romano. En este medio caos político-económico que aparece y teológico, aparecen muchas figuras mesiánicas. Flavio Josefo habla, desde que el 6 a.C. hasta el 66, hay 24 pretendientes a Mesías que van apareciendo cada 2 o 3 años. Cada uno de los Mesías que decía: soy el rey de Israel, y empezaba una rebelión contra Roma. ¿Qué hacía Roma? Simple: crucificaba al susodicho Mesías y a todos sus seguidores. Esto era la política de represión romana. Mientras el rabino o profeta interpretara la ley, Roma no intervenía. Pero cuando el grupo decía: este rabino es el Mesías, Roma intervenía, porque automáticamente se producía un problema político. No sé si me están siguiendo las coordenadas del problema que hay aquí. Aparecen muchos rabinos, entre ellos Yoshua de Nazaret, que es un rabino más, así que no creamos que tenía una cuestión, si se quiere, especial. Lo que se puede encontrar de especial, por las investigaciones, que es de que era un rabino que podía debatir casi con todos los grupos. Quiere decir que tenía un nivel de conocimiento muy alto. Es decir, si Yoshua de Nazaret lo estudiamos, tenía un nivel de conocimiento muy alto, pero derivado de las escuelas del siglo I. ¿Cuáles son las escuelas del siglo I? La escuela de Hillel y la escuela de Shammai. La escuela de Shammai, la escuela dura, la escuela de Hillel, la escuela blanda. Todos los problemas y debates que aparecen en el Nuevo Testamento es: Jesús jura en Shabbat. ¿Y cuál es el problema? Si nosotros también podemos jurar en Shabbat hoy. El problema es que en la época de Jesús, los grupos de fariseos duros contra los blandos estaban en el debate. Quiere decir que si aparecían fariseos de la línea de Shammai que decían no se cura en Shabbat, discutían con Jesús. No es que Jesús está contra la Torá, está en un tipo de interpretación a la Torá que después, visto literalmente el Nuevo Testamento, parece que es Jesús contra todos los judíos. Pero en realidad no hay Jesús contra todos los judíos. Lo que hay es Jesús o Yoshua, a mí me gusta hablar más de Yoshua, es un rabino que, como tiene unas líneas misericordiosas en la línea de Israel, se está enfrentando a la línea dura. Y así empieza su prédica. ¿Cuánto dura su prédica? La prédica de Jesús dura 1 año y medio. A ver si queda claro. La prédica de Jesús, las prédicas, porque la gente cree que estuvo 10 años predicando. Jesús, todo lo que nosotros conocemos es 1 año y medio de prédica. No más que eso. Máximo, algunos historiadores dicen que 2 años, pero como máximo. Es decir, de los 31 a los 33, aunque las investigaciones dicen que no murió a los 33, murió a los 36. Pero no quiero entrar con detalles de la historia, pues nos vamos a perder. ¿Qué elementos tenemos? Si tomamos el Nuevo Testamento, vamos a tomar un libro que se llama el libro de Levi ben Alfeo. ¿Conocen este libro? No lo conocen. Bueno, se los recomiendo. El libro de Levi ben Alfeo se llama hoy el Evangelio de San Mateo. Pero estoy diciendo el nombre hebreo de San Mateo. El libro de Levi ben Alfeo dice que Yeshua dijo: no penséis que he venido a abolir la Torá ni los profetas. He venido a dar cumplimiento. Es decir, que se ve en Jesús, quiere observar la Torá. En ningún momento Jesús aparece en su historia, en su vida, como un no observante de la Torá. Entonces, claro, ahí una persona judía que está leyendo a Jesús dice: pero esto es muy raro. Tenemos un rabino que observa la Torá y apareció el cristianismo. Acá hay algo que no me cierra. Sigamos la historia. Él elige a 12 Shlihim. Acá me dijeron que había un Sheliach. Recién nos habló un Sheliach. ¿Saben cómo se dice Sheliach en griego? Apóstol. Así se dice Sheliach en griego. Con lo cual, al señor Sheliach que teníamos aquí de Cuja,
En griego lo llamaría, ha venido nuestro apóstol. Claro, aquí me verían mal si no saben la equivalencia, queda claro. Pero ¿qué hace este rabino, Yeshua de Nazaret? Elige 12 shlichim por las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, hay 12 apóstoles por las 12 tribus de Israel. ¿Y luego qué hace un rabino? ¿Qué crea? Su comunidad. Cada rabino quiere crear su comunidad. Después se pelean entre rabinos porque se divide la comunidad, ¿no? Y cada uno se va por otro lado. Pero básicamente un rabino quiere fundar su comunidad. ¿Cómo llamamos comunidad en hebreo? En hebreo a la comunidad la llamamos Keilah. En ladino, Keilah, ¿no? Los de Villa Crespo, que me digan si estoy errado. En vez de Keilah, aquí hay gente de ladino que sabe mucho, es Keilah, pero bueno, es Keilah en hebreo. ¿Cómo se dice Keilah en griego? Eclesia. Cuando el cristiano está diciendo Jesús fundó la iglesia, Jesús fundó una Keilah, esto es lo que fundó. Ahora, lo gracioso es que si yo quiero ir a mi comunidad y lo digo en griego, ¿saben a dónde voy? A la iglesia. Porque en griego es Keilah. Por lo tanto, si yo como un judío de habla griega decía voy a la comunidad, decía voy a la iglesia, voy a la iglesia. Con lo cual, los judíos de todo el mundo no saben que van a las iglesias todos. Todos vamos a las iglesias, porque vamos a Keilot en griego, a iglesia. Ahora, lo interesante es que millones de cristianos en el mundo no saben que van a la Keilah. Porque cuando van a la iglesia, están yendo a la Keilah. Están yendo a la iglesia del griego. No sé si queda claro aquí lo que estamos viendo. Jesús era un rabino que va a fundar una iglesia, una Keilah. De ahí que ahora los cristianos digan, Jesús fundó la iglesia. Claro, si fundó una comunidad. Y con 12 apóstoles, claro, 12 shlichim en representación de las 12 tribus de Israel. Todo iba muy bien aquí. Un rabino que predica, 12 shlichim que le seguían, mujeres que le cocinaban, Santa Susana, ustedes saben que si van al santoral y ven Santa Susana, era la cocinera del grupo. Claro, 12 tipos que no trabajaban, alguien les tenía que cocinar. Con lo cual, en definitiva, esto era una comunidad judía itinerante. Entonces hay muchos judíos que empiezan a decir, che, me parece que este es el Mesías. Che, no, porque esos son judíos argentinos, que no había en Jerusalén en aquella época, ¿no? Pero este puede ser el Mesías. Empieza a llegar de oídos de Roma. Este puede ser el Mesías. Cuando llega a oídos de Roma y de los saduceos dicen, hay que terminarlo. Porque si el movimiento sigue en expansión, otra vez tenemos una rebelión judía en puerta. Así que Roma, ¿qué hacía? Lo que se llama política de represión preventiva. Vamos a reprimir antes de que el movimiento empiece a tomar fuerza. Antes de que el movimiento tome fuerza, pero vamos a hacerlo de manera ilegal, dado que, como hay tanta ilegalidad, la ilegalidad estaba muy instaurada en aquella época, en el siglo I de aquella época. Y con lo cual, ¿qué hicieron? Intervino Anás y Caifás, los sumos sacerdotes del momento, de manera totalmente ilegal, tomaron a Jesús en el Monte de los Olivos, y de ahí se lo llevaron a casa, y lo pusieron en las cárceles que tenía el sumo sacerdote debajo de su casa. Tal era la corrupción que el sumo sacerdote tenía cárcel propia. Ponía ahí a los que no le gustaban. Este era el nivel de corrupción que tenía el Sanedrín y los sumos sacerdotes de aquella época. En verdad, claro, los saduceos estaban en las buenas casas de Jerusalén mirando el Monte de los Olivos. Si en el Monte de los Olivos tú ves que hay ahí de noche unas antorchas que se mueven, decís, ahí hay un grupo terrorista que se está dando vueltas por ahí. Vamos a llevar a la policía del templo. Va la policía del templo, detiene a Jesús, pero cuidado, que aparece Simón Bariona y dice, no lo detengan, saca un arma, San Pedro, y le corta la oreja al soldado que lo iba a detener. Quiere decir que aquí tenemos algo muy interesante. San Pedro era un tipo que estaba armado, porque le corta la oreja y es cuando Yoshua dice, no, por aquí no vamos por la violencia. Y lo atrapan y se lo llevan. Luego, el Sanedrín no hay, es totalmente ilegal. Anás y Caifás no convocan el Sanedrín. ¿Cómo lo van a convocar si están en Pesaj? No se puede convocar porque todos están preparándose para Pesaj en medio del comienzo de la festividad. No se puede convocar el Sanedrín. Quiere decir que en realidad, en la historia cristiana, cuando se habla que el Sanedrín fue quien condenó a Jesús, no había Sanedrín. Era tal el nivel de corrupción que los dos sacerdotes lo pasaron, y sus amigos, lo pasaron directamente a Poncio Pilatos. Al otro día lo pasaron a Poncio Pilatos. El Sanedrín constaba de 70 miembros más uno, que era el sumo sacerdote. Pero habría un Sanedrín de emergencia, que eran 23, un tercio del Sanedrín. No se convocó ni al Sanedrín de emergencia para este juicio, que serían 23. Era todo ilegal. Ni Sanedrín oficial, ni Sanedrín de emergencia, que eran 23. Los dos tipos ahí lo enviaron directo a Poncio Pilatos. Poncio Pilatos no sabía qué hacer, porque él no quería declararse Mesías. Cuando Poncio Pilatos le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú lo dices.
Porque no se quería meter, sabía que decir Mesías era el final. Igual lo iban a condenar, igual ya estaba condenado en cuanto un grupo lo estaba apoyando. Y entonces sabemos cómo termina la historia, pero en este grupo sucede una cosa misteriosa. El grupo lo ve resucitado. Entonces en este grupo pasa algo que en los demás grupos mesiánicos judíos no sucedía. Los demás grupos judíos, cuando terminaba el Mesías, se terminaba el movimiento. Aquí se terminó el Mesías y estos dijeron lo mismo resucitado. Quiere decir que el movimiento empezó a tener fuerza a pesar de que había desaparecido el Mesías. Es decir, el peronismo sin Perón. ¿Estamos de acuerdo? No hay franquismo sin Franco, pero aquí sucedió esto. Sucedió de que dijeron el Mesías vive. ¿Cómo el Mesías vive? Lo mismo resucitado. Este fue como el punto central por el cual estos judíos dijeron. Ahora la pregunta es por qué los judíos dijeron que Jesús resucitó. Pero es que los fariseos creían en la resurrección. Nosotros creemos en la resurrección. Quiere decir que si algún rabino podía resucitar, la pregunta es, ¿pero cómo alguien va a pensar que alguien va a resucitar? Me podría decir una persona judía a mí hoy, con respecto a este grupo de judíos que dijo que Jesús resucitó. Pero es que los judíos leemos en el Tanaj muchas resurrecciones. Si uno lee los textos de Elías o Eliseo, de los profetas Eliau y Elisha, a 2 o 3 niñas las resucitaron. Por lo tanto, los judíos que leían el Tanaj, ellos entendían, y los que leemos el Tanaj, que en el mundo judío había resurrección, que había gente. La diferencia probablemente es que en este caso es como resucitó solo, pero solo o acompañado, nosotros en la tradición judía tenemos resurrecciones en el texto del Tanaj, con lo cual un grupo entiende la narrativa. Como pueden ver, hay que tener cuidado porque los paralelismos son totales. Así las cosas, desaparecido Jesús, quedó un grupito de 100, 120 judíos aproximadamente que dicen que Jesús es el Mesías. Este grupo de judíos no son cristianos, porque eran judíos. Judíos que descansan en Shabbat, que siguen la circuncisión y que observan la Torá. Solamente que creían que este era el Mesías. Es como que alguien venga hoy y nos diga el Rebbe de Lubavitch es el Mesías. ¿Qué? ¿Se quedó fuera del judaísmo? No. Este hombre cree que el Rebbe de Lubavitch es el Mesías, pero está dentro del judaísmo. Lo mismo pasaba con este grupo. El grupo se empieza a expandir. En el texto del Nuevo Testamento leemos y 3.000 judíos se convierten. ¿Se convierten a qué? Si no hay cristianismo. Cuando el texto del Nuevo Testamento dice se convierte, es que 3.000 judíos dijeron Jesús es el Mesías. Pero seguían observando el Shabbat, seguían observando la Torá, seguían siendo judíos. No hay cristianos todavía. Hasta que en el año 39, varios años después de la desaparición de Jesús, aparece otro judío, que este sí va a ser de alguna manera el que, solucionando un problema, crea otro. Y se va a llamar Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ustedes lo conocen como San Pablo, dijo Jesús es el Mesías. Tampoco estaba fuera del judaísmo, porque estaba igual que los demás. Observaba la Torá, descansaba en Shabbat, la circuncisión y todo el cumplimiento de la ley. Fue a Damasco, que había en el siglo I 32 sinagogas. 32 sinagogas en Damasco en el siglo I. Yo creo que ahora no quedó ninguna, me parece. Y empezó a predicar Jesús es el Mesías de Israel. ¿A quién? A las comunidades judías. Y Yeshua es el Mesías de Israel. Judíos que le siguieron, judíos que no le siguieron. Una especie de guerra civil interna dentro de las propias comunidades judías. Y Saúl de Tarso era un judío de la diáspora. No tenía las coordenadas de los judíos de Judea. Los judíos de Judea veían al romano como el ocupante. Saúl de Tarso no lo veía como el ocupante, lo veía como el vecino, como el amigo. Para que ustedes puedan entender a Saúl de Tarso, es lo mismo que yo en Barcelona tengo un vecino musulmán y somos los dos vecinos, yo judío y musulmán. Ahora si nos trasladan a Israel no sé qué va a pasar con este amigo musulmán. El territorio me cambia la coordenada. Quiere decir que al romano se lo veía en Judea como el enemigo, mientras que al romano en Tarso y en toda la diáspora se lo veía como el vecino. Quiere decir que lo que nosotros llamamos el goy, es decir, la persona no judía, era mi vecino en la diáspora, pero en Judea era mi enemigo. Como pueden ver aquí, había dos tipos de judaísmo que eran bastante diferentes. Saúl de Tarso se junta con otro judío, Yosef Barnabás el Levita, no sé si lo conocen, se llama San Bernabé, Yosef Barnabás el Levita, y juntos se van a Chipre a predicar Yeshua es el Mesías de Israel. ¿A dónde? A las sinagogas. ¿Dónde van a ir? Yeshua es el Mesías de Israel, Yeshua es el Mesías de Israel. Así años. Es lo que se conoce en el Nuevo Testamento como el primer viaje de San Pablo. Del año 39 al 42. Estamos casi a 10 años de la desaparición de Jesús. Todo este tema sigue dentro de la historia judía. Saúl de Tarso quiere predicar que Jesús es el Mesías de Israel. Y aquí no hay cristianos. Hay judíos que creen en Jesús con judíos que no creen. Pero Saúl de Tarso
va a haber algo en las sinagogas que le va a llamar la atención. Y lo que va a ver Saúl de Tarso en las sinagogas, si toman mucha atención de lo que voy a explicar ahora en estos 5 minutos, van a empezar a entender cómo nació el cristianismo. Es decir, este es el primer punto por el cual alguien puede llegar a entender, porque todavía no hay cristianismo. Hay solo un grupo de judíos mesiánicos, si se quiere, que creen en Jesús. Saúl de Tarso llega a una sinagoga, supongamos que esta es una sinagoga de Chipre. Acá está el rabino Saúl de Tarso. Primero que todo, el rabino invita a Saúl de Tarso a predicar. Quiere decir que hay un primer punto. La prédica de San Pablo, el rabino no la entendía como una creación de una nueva religión, sino el rabino cómo le permitía a San Pablo entrar a la sinagoga. Para este hombre estaba hablando de un grupo judío. Primer asunto. Está predicando, ¿y qué predica? ¿Qué ve en la sinagoga? En las primeras filas de las sinagogas, judíos. ¿Qué quiere decir judíos? Padre, madre, abuelo, bisabuelo, los que podríamos llamar judíos genealógicos, que en su genealogía son todos judíos. Pero como el judaísmo se volvió muy atractivo en el siglo I a.C., a las sinagogas empezó a entrar gente que era amiga de la comunidad. Yo soy una persona cristiana, pero me gusta mucho el judaísmo. ¿Te puedo acompañar? Ah, sí, vení a la sinagoga. Y se empezaron a llenar las sinagogas de gente que quería participar de las sinagogas, quería participar de las comunidades. Y algunos directamente se querían convertir. Saúl de Tarso dice, acá tenemos un problema. ¿El problema cuál es? El problema es que acá las mujeres tienen ventaja en la conversión. Al pedir circuncisión a los hombres no se convierten solo las mujeres. Necesitamos que se conviertan todos, dice Saúl de Tarso. Y Saúl de Tarso empieza a estudiar profundamente el texto del Tanaj, porque Saúl de Tarso era alumno predilecto de Gamaliel, de Rabán Gamliel, el que aparece en el Talmud, y Gamaliel era el nieto de Hillel. Quiere decir que Saúl de Tarso había estudiado con el nieto del fundador de una de las más grandes escuelas del siglo I a.C. Era un tipo súper preparado, es un postdoctoral para hoy, Saúl de Tarso. Tenía un nivel de teología brutal comparativamente a lo que soy. Es decir, pudo estudiar hasta los 18 o 20 años en el siglo I. Era imposible para una persona. Tenía que tener cierto poder económico la familia. Y tal poder económico tenía la familia que era ciudadano romano. Es decir, que además de ser de religión judía, era ciudadano romano y de cultura griega. Sabía hebreo, sabía latín, sabía griego, sabía hebreo. Estudiante de Gamaliel, era realmente un cerebro. Mientras los primeros apóstoles de Jesús eran pescadores en Galilea que se enteraban muy poco de lo que estaba pasando aquí. Saúl de Tarso dice, ¿qué hacemos con los miles de gentiles que entran a las sinagogas? Quieren entrar, pero no quieren pasar por la circuncisión. Y esta es mi preocupación. Y empieza a estudiar profundamente el Tanaj. Y ve en el Tanaj algo que le llama la atención. Y dice, ¿cuándo Abraham creyó en Dios? ¿Cuando estaba circuncidado o cuando estaba no circuncidado? Y dice, cuando no estaba circuncidado. ¿Y qué fue la circuncisión? La muestra de la fe que tenía anterior. Con lo cual dice Pablo, los gentiles están igual que Abraham antes de la circuncisión, porque creen en Dios, pero no están circuncidados. Con lo cual dice, ¿qué es lo importante? ¿La fe en Dios o la circuncisión que marca el sello de la fe anterior? Dice, no, la fe. Y por lo tanto están circuncidados del corazón. ¿De dónde sacó la idea de circuncisión del corazón? También del Tanaj, en Jeremías 31:31. Quiere decir que entró en la sinagoga y dijo a los gentiles, no es necesario que se circunciden, ahora están circuncisos del corazón. La gente empezó a volverse loca ahí atrás, porque hasta ahora el judaísmo decía que había que circuncidarse, y ahora Pablo decía que no había que circuncidarse para ser parte de Israel. Pero lo que estaba diciendo Pablo ni lo dijo Jesús, ni lo dijeron los apóstoles, que eran observantes de la Torá. Lo estaba diciendo Pablo, según la exégesis que Pablo estaba creando, por la interpretación, dado que era fariseo y los fariseos van inventando interpretaciones. Por lo tanto, interpretó y lo interpretó bien, porque realmente Abraham cree en Dios antes de la circuncisión. Con lo cual, ¿qué le dijo a los gentiles? Ahora son todos Israel. Cuando los gentiles dijeron, también somos Israel. Ah, sí, sí. Papeles para todos. Miren cómo se sintieron los judíos de las primeras filas de la sinagoga. Papeles para todo. Como el tipo que hacía 2 días estaba con Zeus. Este es hermano mío. ¿Cómo hermano mío? Acá había un problema. Empiezan los judíos de las sinagogas a rechazar el mensaje mesiánico de Jesús, no porque Jesús observaba la Torá, sino porque Pablo estaba haciendo ingresar
a los gentiles sin la entrada por la circuncisión. Si ellos no admitían a esta gente al judaísmo, iba a quedar como un grupo pequeño dentro del judaísmo. Había que dar el paso de admitir a Israel sin circuncisión, pero al mismo tiempo eran observantes de la Torá, por lo tanto tenían que hacerlo por observancia de la Torá. El genio que hizo esto fue Jacob ben Alfeo. Les voy a traducir. Santiago el Menor. Santiago el Menor fue el genio, el constructor jurídico de algo que es algo impresionante. Yo creo que los abogados tienen que leer el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles para ver cómo se inventa algo de lo que no hay. Porque lo que hizo Santiago el Menor, Jacob ben Alfeo, es lo siguiente. Tomó el texto de la Torá, fue a la ley de Moisés y buscó qué leyes podían existir para permitir que los gentiles entraran sin circuncisión. Y las encontró. ¿Qué leyes encontró? Lo que nosotros llamamos las leyes de Noaj. Las 7 leyes de Noé. Las 7 leyes de Noé es el gentil que quiere creer en Dios, un gentil justo, pero que no necesita circuncisión. Shimón el justo ve que el pueblo judío se está por rebelar contra Roma. Dice, esto va a estallar en 1000 pedazos. Por lo tanto, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a Transjordania, a la ciudad de Pelia. Y el grupo de judeocristianos, para llamarlo de alguna manera, o judíos que creen en Jesús, se van hacia lo que hoy es Jordania. Mientras tanto, en el 66 empieza la guerra judía, la rebelión contra Roma. Al final, tanto represión contra todos los mesías terminó en que el pueblo judío se levantó contra Roma, contra Gessius Florus. Guerra que terminó en 4 años porque en el 70, sabemos, se destruye el templo de Jerusalén. ¿Qué pasa al fines del siglo I? A fines del siglo I, entre el 70 y el 100, todas las sinagogas de Pablo se llenan de gentiles sin circuncisión. A fines del siglo I, todos los hijos de gentiles sin circuncisión se casan con judíos que se disuelven dentro de esas comunidades. Señores, a mediados del siglo II nace el cristianismo. Como decía Moisés Mendelssohn en un documento de 1777, el día que el cristianismo borre toda la mitología, se encontrará con el judaísmo. Moisés Mendelssohn, 1777. Muchas gracias a todos.